Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy, como en el programa anterior, invitamos a la maestría en Defensa de los Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas, del centro, el SECOCICE. El día de hoy invitamos al maestro Eric Argüello, Eric Alfredo Argüello Gómez, licenciado en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente es doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Básicamente se ha desempeñado en el ámbito privado como litigante y como servidor público en los cargos de asesor de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas durante el periodo 2013 al 2020 y también como director de Registro y Control de Transporte desde febrero del 2021. De momento, vamos a iniciar ahora con el maestro Eric Argüello. Enseguida vamos a ver. Eric, si nos pudieras ir adelantando cuál es tu temática. Enseguida presento a Marisela, que también nos acompaña, y ya después podemos conversar sobre lo que hacen. Sí, muy buenos días. La verdad es que mis procesos de investigación están enfocados a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Actualmente, después de cursar la maestría en el SECOCICE, pues mi investigación se está enfocando ahorita a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en Chiapas. Entonces, eso es lo que actualmente estamos elaborando o investigando a raíz de un proceso que también estuve realizando en el SECOCICE con el tema del derecho a la consulta a los pueblos indígenas. Muy bien. También tenemos a la maestra Marisela Sandivel Reyes González. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho Procesal Civil por la Universidad de San Cristóbal, y maestra en Defensa de los Derechos Humanos por el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, que es SECOCICE. De manera paralela también ha cursado estudios sobre litigio estratégico en materia penal, civil familiar y amparo impartido por la Asociación Civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos y la Universidad Mesoamericana, respectivamente. Se ha desempeñado como abogada litigante de forma independiente, de forma voluntaria ha colaborado en la defensa y documentación de violaciones de derechos humanos, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil en México y Colombia, y actualmente es responsable del programa de defensa integral para la justicia en las migraciones en Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC. Pues bienvenida, maestra Marisela, si nos pudieras comentar sobre qué están trabajando en las investigaciones. Hola, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con todas ustedes. La temática de investigación que yo he llevado es sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de movilidad humana o en procesos migratorios. En contextos migratorios, ya sea la migración de México, de mexicanos, mexicanas, hacia el interior de la propia República Mexicana y también hacia otros países, y la migración transnacional. Muy bien, pues como hemos conversado a través del SECOCICE, los estudios que cursan están acompañados sobre todo llevando un proceso particular para ver los avances y los resultados que tienen. En tu caso, Marisela, ¿cuál fue el caso que llevaste? ¿Cuáles fueron los avances que tuviste durante el programa de la maestría en Defensa de los Derechos Humanos? Sí, bueno, el trabajo de investigación y también de defensa de derechos humanos que llevé durante la maestría de maestra en Defensa de los Derechos Humanos en el SECOCICE llevó por título Obstáculos a la Justicia de las Personas Indígenas, Caso de Río de la etnia celtal. Tal como lo menciona el título, es este tema que pareciera que ya está resuelto, que es el acceso a la justicia de las personas indígenas, ahora sí que estos grupos vulnerables, ¿no? Sin embargo, es una violación de derechos humanos que se sigue dando hasta el día de hoy. Entre los avances durante toda la parte
de la maestría fue el poder identificar, ¿no?, que esta falta de acceso a la justicia no es por una situación de una situación procesal o una situación de derecho, ¿no?, sino de impartición de justicia. ¿A qué me refiero? A que esta parte del poder local, el cómo se lleva estos sistemas de cacicazgos hasta el día de hoy, provocan que se violen derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de este señor Celtal, que únicamente a través de una defensa de derechos humanos, viendo la situación no desde la parte procesal, sino viéndola desde esta perspectiva de derechos humanos, es que él pudo obtener su libertad, pero también pudo salir con esa libertad con el reconocimiento de persona inocente, ¿no? Y lo más triste de todo es que no haya una reparación del daño. Lo más triste en nuestro sistema de justicia es que para acceder a la reparación del daño hay que todavía llevar otro proceso en el cual las personas, en el caso de la persona que estuvimos acompañando en su proceso, él sufrió nuevamente. Te quisiera interrumpir un momento, Marisela, nada más para que nos pudieras aclarar de dónde es esta persona específicamente, sí, y sobre qué versaba su acusación y sobre qué lo defendiste. Sí, él es originario también de Chiapas, de un municipio llamado Yajalón, y la situación por la cual a él se le incriminaba era por un robo que con la lectura uno podía darse cuenta que una persona indígena con incapacidad y además sin una red de apoyo no hubiese podido cometer tal robo masivo, porque se hablaba de desocupar una bodega entera, ¿no? Entonces, realmente las situaciones de cómo incriminar a las personas en situación de vulnerabilidad a veces son tan exageradas que a simple vista uno los puede leer y decir no es cierto, pero desafortunadamente cuando detrás de esto está este poder hegemónico de poder decir tienes una figura pública, que tu palabra en ese momento era en el sistema anterior, el sistema inquisitivo, donde un ministerio público podía investigar como quería y el juez respaldar esa investigación y no observando la situación de vulnerabilidad y las características particulares de quien se le está incriminando, ¿no? Claro. El ser indígena, el ser discapacitado visual, el ser huérfano desde nacimiento y no tener una red de apoyo más que contar con su esposa e hijos pequeños además, pero a sumarle todo esto, el que no se le reconozca a las personas esta figura de ser una persona indígena y tener otra parte enfrente, que estamos hablando, que son los caciques del mismo territorio, donde su palabra, desafortunadamente, las personas que tienen este poder, con que digan una palabra o levanten un dedo, se va y se incrimina a las personas. Claro. Sí, entonces prácticamente de un proceso de discriminación, ¿no? Asignando de alguna manera peyorativamente el hecho de ser indígena, asignando eso como una condición para poderlo considerar parte de la delincuencia. Interesante. ¿Y tienes resultados al respecto o prefieres comentarnos después que nos comente el maestro Eric sobre el tema que abordó, el caso que trató? ¿Sí? ¿Te parece bien? Entonces, maestro Eric, en el caso tuyo, ¿de qué trató el caso que abordaste durante tus estudios de maestría en defensa de los derechos humanos en el SECO-CICE? Sí, para algunos chiapanecos o para el nivel nacional, el problema que se sitúa en la zona de Chimalapas, que es la frontera de Chiapas con Oaxaca, pues es un asunto bastante relevante y donde una comunidad denominada la Flor de Chiapas, que era mi sujeto de defensa, precisamente tuvo múltiples afectaciones por decisiones administrativas que tomaron autoridades en ese entonces, ¿no? Incluyendo el tema del INEGI, quien les asignó
una localidad y una identidad de un estado perteneciente a un estado que no era el propio. Imagínense, se hablaba de Flor de Chiapas y pertenecían a Oaxaca, ¿no? Entonces, desde el nombre, pues había ahí una controversia bastante importante y toda vez que existía este problema agrario, pues también ellos tenían limitantes en cuestión de acceder a sus servicios básicos, ¿no? O sea, no podían disponer de un presupuesto como el Fonden o como el fondo que pertenecía ahí a los municipios, y pues no tenían servicios primarios, ¿no? Luz, agua, electrificación, el tema de las escuelas estaban olvidadas, y bueno, no podían acceder ni siquiera a los apoyos más básicos. Ahora, esta comunidad, como se identificaba de Chiapas, eran tzotziles que habían sido desplazados desde la época de los 30 o 40 de su comunidad, se habían asentado en estos territorios, pues al final de cuentas realizaban todos sus trámites y servicios en el estado de Chiapas, aunque pertenecían a Oaxaca, ¿no? Entonces las actas de nacimiento pues eran chiapanecas, su credencial era de Chiapas, pero estadísticamente pertenecían ellos a otro estado, ¿no? Entonces la complejidad administrativa que llevaba a que autoridades, por ejemplo, como Secretaría del Campo o el mismo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes CDI, les aplicara algún proyecto, algún programa, pues era muy fuerte porque pues tenían que presentarlo en el lado oaxaqueño, ¿no? Entonces eso es un detallito bastante. Básicamente en eso se trató la investigación, y obviamente yo alegaba el derecho a la consulta porque cuando se tomaron estas decisiones administrativas, pues nadie les preguntó a ellos, ¿no? Actualmente ya hay un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia que también es sesgado y que incluso en este resolutivo de la Suprema Corte tampoco se consideran todas estas circunstancias a las que yo les he comentado, ¿no? Nunca se les preguntó a estos pueblos dónde quieres pertenecer, dónde quieres tú realmente ocupar ese espacio o a dónde te autoescribes. Entonces, actualmente, pues estas afectaciones son más evidentes ahorita, ¿no? Creo que los gobiernos, tanto del estado de Chiapas, han dejado de llevar una defensa o de ayudar a la defensa de estos pueblos, porque recordemos que son poblaciones indígenas, entonces su situación de vulnerabilidad es bastante alta, ¿no? La pobreza que llevan, imagínense, ese problema lleva más de 15, 20 años, entonces el rezago económico que ellos tienen pues es brutal. Entonces, en eso está ahorita el asunto, y como les digo, es un tema de mucha relevancia, sobre todo que en su momento no era tanto, pero ahora sí, con todo el tema de la construcción maya, los proyectos transnacionales que están en esta zona, que también es el corredor transísmico, y obviamente toda la riqueza que hay ahí en cuestión de maderas, minería, ¿no? Y el tema de la frontera, que es bastante complejo. Entonces, lo que nos estás comentando es si conocemos un poco la resolución respecto a que este territorio de Chimalapas fue, digámoslo, en resolución asignado o reconocido como parte del territorio oaxaqueño del estado de Oaxaca. El problema que, como lo comentas, es que está considerado el territorio sin las personas. Exacto. ¿No? Es como trasladar el terreno, pero como si no hubiera personas en este lugar. Entonces, eso es lo delicado. No reconocer que hay habitantes de varias décadas en este lugar, ¿no? Es básicamente la problemática. ¿Y cuántos años has estado acompañando este caso? ¿Solamente durante el posgrado en la maestría o te ha llevado más tiempo? No, la verdad es que yo he trabajado en algunos momentos de mi vida con comunidades indígenas o con pueblos, y entonces hay cierta injerencia o interés, ¿no? Sí. Sin embargo, el tema específico de la Flor de Chiapas fue derivado de mi deseo de participar en la maestría. Fue que empecé a buscar un caso que tuviera la relevancia y que sobre todo tuviera una complejidad, que era un reto que yo buscaba. Como les decía también en la sinopsis de donde trabajaba, estaba en la Secretaría de Gobierno y ahí conocí el caso, ¿no? Ahí adopté el caso, me familiaricé con los antecedentes que tenían, y obviamente yo creo que una parte muy importante es la vinculación que tiene uno como defensor ya con el sujeto, ¿no? Fui a la comunidad, estuve ahí presente, pese a que decían que era muy problemático y que podías en riesgo tu vida.
pues acudí a la comunidad, conocí a la gente de Xocotzil que ahí vivía y empecé a adoptar un poco toda esta problemática que ellos tenían y que la verdad es que ellos no entendían, ¿no? Ellos dicen, pues mi acta dice que soy de Chiapas, mi credencial dice que soy de Chiapas, pero voy a la Secretaría del Campo de Chiapas y me dicen que soy de Oaxaca, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, no? Esa fue la realidad y lo adopté desde la maestría. Ahorita, como les digo, yo dejé un poco de seguir con el caso porque empecé otro proyecto de investigación que es el tema de la personalidad jurídica, que va muy de la mano con la consulta, ¿no? De los pueblos indígenas, porque no sé si puedo hablar un poquito de ese tema, pero el tema de la personalidad jurídica básicamente está en un principio. Está reconocida la existencia de los pueblos indígenas en México y en Chiapas, pero no se les ha asignado la calidad como sujetos de derecho, ¿no? Y por lo tanto no tienen personalidad jurídica. Me gustaría que pudieras ampliar en un momento más, si te parece, si nos das, voy con Marisela, y sí, sería muy importante que pudieras profundizar en este tema de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Claro que sí. Marisela, con respecto a lo que comentabas del caso que llevaste, también lo acompañaste durante el tiempo que estuviste en la maestría, y ¿cuáles fueron tus resultados hasta donde te quedaste? Es que parece que la persona que estuviste defendiendo salió de la cárcel, ¿es así? Sí, así es. El caso, primeramente mencionar que cuando yo lo conozco en esta labor de litigio como abogada litigante. Sin embargo, a raíz de que inicio la maestría en defensa de los derechos humanos, ahí fue donde, al estar estudiando el caso, me encuentro con que si lo seguía defendiendo desde la perspectiva únicamente de licenciada en Derecho, no íbamos a encontrar la salida de este señor que estuvo más de 2 años, esta persona indígena celtal estuvo más de 2 años en prisión preventiva, lo que también implica ya una violación de derechos humanos, hasta el momento en el cual llegamos con todo el análisis que se hace del propio contexto y social, económico, político de esta propia región, y llegamos a visibilizar que se trata de una violación de derechos humanos por discriminación, pero también es bajo estas premisas de que si es indio, no importa que esté en la cárcel, ¿no? Y además la justicia es para los ricos, pero no para los pobres, ¿no? La cárcel es para los pobres, más no para los ricos. Y entonces, bajo todas estas premisas y violaciones de derechos humanos, el poder tener un trabajo también con las redes de organización civil, el poder poner el tema en la mesa, inclusive en la visita en ese momento de la relatora en pueblos indígenas que estuvo aquí en Chiapas en ese tiempo, lo que obtuvimos, porque afortunadamente es uno de los casos que fue nombrado por la propia relatora en estas recomendaciones que hace a México, afortunadamente se logró que la suma de todos los actos, tanto la defensa jurídica como la incidencia social y política, pero también la propia situación de que el señor pudo mantener esa fe, pero también pudo mantener esa fuerza, aún estando en la cárcel, de reconocerse como persona inocente, porque desafortunadamente también todos los impactos psicosociales para él y para su familia fueron bastante graves. Entonces, ¿qué es lo que logramos con toda esta defensa? La primera reparación pues fue su libertad inmediata, ¿no? Que ya es un avance muy alto, porque estuvo 2 años, más de 2 años alejado de su familia, pero también el que a través del acompañamiento de otras organizaciones de las cuales nos apoyamos, es que él y su familia pudieron recibir este acompañamiento psicosocial para poder nuevamente tejer esa relación familiar, ¿no? Porque no solamente es sacarlo del núcleo familiar y llevarlo a la cárcel, sino que después hay que ver toda la dinámica nuevamente para que ese tejido familiar pueda reconstruirse, ¿no?
también se obtuvo eso, de que el señor y con su familia pudiesen nuevamente seguir su vida juntos. Y desafortunadamente el tiempo no nos dio en la maestría para acompañar toda la reparación del daño, que el reconocimiento de inocencia, una reparación que también pudiese ser monetaria, ¿por qué no decirlo? Claro. O sea, le quitaron de su trabajo, de poder darle el bienestar a su familia, pero también sus niños tuvieron que estar trabajando para poder sacar adelante después a su propia familia. Y digo que ya no nos dé el tiempo porque fueron 2 años únicamente en la maestría. Y una vez que él fue liberado de la cárcel y estábamos moviendo lo de la reparación del daño, sufrió un levantón, como usualmente se dice, ¿no? Llegan nuevamente agentes de la policía de ese municipio, lo detienen, le pegan. Él ya tenía un impacto psicológico cuando en un momento llegaba una autoridad de seguridad pública y te levante, o sea, el impacto es muy alto. Que sus palabras fueron, ¿sabe qué? Ya no le sigamos, porque ya no quiero poner en más riesgo a mi familia. Entonces, es muy triste saber que estas situaciones se siguen dando, porque al no haber una reparación es como si no tuviéramos justicia, porque entonces se siguen repitiendo estos actos. Claro, ya saben que siempre el tiempo es limitado para programas como este, pero nada más para ir cerrando, Marisela, contigo. En tu caso, porque me llama la atención, ambos son abogados. Lo que hemos conversado respecto al programa de SECOCICE es que no necesariamente que la visión de la maestría es ampliarla y no reducirse al ámbito jurídico o litigante. ¿Cuáles son tus aprendizajes en ese sentido? Digo, más allá de tu visión como abogada, que nos has expuesto un caso sumamente importante, muy delicado, pero ¿cuál sería tu aprendizaje? ¿Qué podrías comentar tú al respecto? Sí, lo que puedo comentar es que la defensa de derechos humanos no es de abogados. La defensa de derechos humanos es desde el corazón, pero también es desde la propia humanidad, y es una perspectiva que todas las personas deberíamos tener si en un determinado momento queremos que haya justicia, porque la justicia no es de derecho, la justicia es de la sociedad. Y la abogacía, el ser licenciado en Derecho, es una herramienta para poder defender derechos humanos. Muchas gracias, Marisela. Es muy importante poder ser sensibles hacia la sociedad, el poder apoyarnos en las redes. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Pues continuando con el maestro Eric, nos comentabas acerca de este avance, digamos que fue como la arista que te abrió el caso de Flor de Café, Flor de Chiapas. Flor de Chiapas, esto, y hablaba sobre la personalidad jurídica de los pueblos. Si pudieras ahora sí abundar sobre este tema. Sí, el tema es que el derecho a la consulta pareciera ser algo muy sencillo, ¿no? Yo creo que si a todos nos preguntan, pues lo que decíamos es pues que les pregunten lo que quieren y ya, ¿no? Claro. Pero abarca todos los aspectos que van en la vida de un pueblo y sobre todo en su cosmovisión, es decir, cualquier decisión administrativa, judicial o legal que se tome en contra de estos pueblos debe de ser consultada, ¿no? No Claro. solo hablamos de los proyectos, sino también aquellas decisiones administrativas o legislativas que tome el Estado. Entonces, el derecho a la consulta va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Si el megaproyecto va a funcionar, si el Tren Maya le dan permiso que pase o no, sino que incluso aquellas leyes o aquellos programas que el Estado implementa deben de ser consultados estos pueblos. El problema que a nosotros, bueno, que en lo particular yo me encontré, es que reconocerles la personalidad jurídica de los pueblos como tal, no como ejidos y como comunidades, sino como pueblos, que es un tema un poquito más amplio, era un poco complejo, bueno, es un poco complejo acreditarlo ante un tribunal, ¿no? Eso es prácticamente lo que me dejó a mí mucho de la investigación en la maestría, ¿no? De decir un poco lo que dice Marisela, no es solo llevar un caso como abogado, ¿no? Sino saber
y adoptar también cuál es la complejidad desde su propia visión de ellos, desde su propia vulnerabilidad que tienen para acceder a un tema de justicia, ¿no? Entonces, en ese proceso fue donde precisamente me di cuenta que había una gran deficiencia de cómo los jueces tienen una visión de estos pueblos, ¿no? Realmente es muy legaloide, por así decirlo, y actualmente, después del 94, pues el Estado ha dejado de realizar las reformas necesarias para que todos esos principios y los acuerdos de San Andrés se cumplan efectivamente, ¿no? Si no, ya no tuviéramos nosotros tanta desigualdad ni tanta discriminación a los pueblos. Y como les digo, ahorita todos estamos viendo un ejemplo de cómo el gobierno hizo una consulta patito, ¿no? Para un megaproyecto que era un tema seccional y ya. Pero digamos, en términos para quien nos ve, quien nos escucha, ¿qué elementos consideras que están haciendo falta para que podamos hablar de que efectivamente hay una personalidad jurídica considerada en estas consultas de los pueblos indígenas? Esa es una pregunta que te tengo, y finalmente también, como abogado, pero además en tu caso muy particular, además de abogado, has sido funcionario público. Estas dos cosas son dos condiciones que me parecen importantes que pudieras al final comentar de cuál es tu visión después de haber cursado la maestría en Derechos Humanos. Adelante. Sí, mire, lo que pasa es que el tema de la personalidad jurídica es como les digo, imagínense que tenemos otra población vulnerable, un niño. Un niño tiene personalidad jurídica, pero esa personalidad jurídica está cortada o limitada hasta que cumpla su mayoría de edad. Es decir, un niño no puede ir ante un tribunal y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me hicieron tal cosa o cometieron este delito en mi contra, ¿no? Tendría que ser el Estado el que realice ese procedimiento, o los padres o los tutores. Sí. Otra población vulnerable, como les digo, son las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, ya les reconocimos que existen. Sí, están aquí en el Estado, son parte de la nación, pero cuando un pueblo, que no es un ejido y una comunidad, pelea o quiere exigir un derecho, pues resulta que no tiene cómo acreditar esa personalidad jurídica, ¿no? Entonces, se convierte en una limitante. Porque un pueblo indígena, hablemos, por ejemplo, de Chiapas, si hablamos de los tzotziles, pueden componer los 5 o 10 ejidos o 3 o 4 municipios que son estrictamente indígenas, ¿no? Ese es un pueblo, ¿no? Es una concepción un poco más grande, pero la temática del Estado mexicano siempre ha sido la disgregación o la segregación de estos pueblos, ¿no? Por eso los hizo en ejidos y comunidades a manera de que estuvieran bien identificados y que supuestamente en el tema después de la revolución pues obtuvieran ellos la garantía de tener un derecho de tierras y una posesión, ¿no? Entonces, esa parte es la que ha sido compleja. Y bueno, en relación un poquito con la pregunta que me hizo, sí, la verdad es que a mí me apasiona bastante porque, pues como servidores públicos, la verdad es que desconocemos mucho el tema de derechos humanos. La transversalidad que tienen los derechos humanos en la vida cotidiana y en cada una de nuestras funciones, yo creo que es poco visible para quienes no conocen de este tema, ¿no? Sin embargo, bueno, se está, en todos los aspectos está metida. Y como funcionarios a veces el no comprender o no entender precisamente todos estos derechos que tienen estos grupos vulnerables o las personas en realidad, pues hace que seamos servidores públicos déspotas, que seamos servidores públicos miopes, o que seamos servidores públicos en los cuales cometemos muchos actos de discriminación y que van en contra precisamente del ejercicio de estos derechos, ¿no? Como les digo, actualmente yo estoy en otra área que supuestamente no tendría nada que ver con los derechos indígenas, pero sí están, y están los derechos humanos plasmados ahí, ¿no? También, como les digo, hay comunidades que en materia de transporte toman sus determinaciones y ellos mediante una asamblea dicen, ¿sabes qué? Yo acepto este medio de transporte para moverme y es el que quiero que el Estado realice, ¿no? Y quiero que me respeten y nosotros tenemos nuestras formas de organización y vemos a quién le damos, un poquito aparejado a la ley, ¿no? Pero creo que lo más importante es la capacitación y que sobre todo más gente esté defendiendo estos derechos humanos para que existan antecedentes y crean precedentes de cómo deben de ser los servidores públicos o cómo deben dirigirse cuando se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad de personas indígenas, como dice Sandivel, que están en momentos de reclusión
o también de personas que vienen de estos pueblos. Chiapas prácticamente debe ser de los estados con mayor población indígena, pero yo les hacía muchas preguntas a mis compañeros que a veces, como nos sentimos de ciudad, ¿no? Pues nosotros no los vemos, no los consideramos, los hacemos menos, y creo que al final de cuentas el primer paso que debemos todos de adoptar es saber que ellos están ahí, que merecen un respeto, merecen un derecho y que están en una situación de discriminación. Claro. Es decir, no podemos considerarlo como iguales, debemos de considerarlos desde abajo, pero extenderles la mano para que suban al mismo proceso de igualdad que tenemos nosotros. Pues bien, muchísimas gracias. Ya saben, siempre se nos agota el tiempo. La verdad que estoy muy satisfecha, muy contenta, porque a través de Secocice, que hemos tenido la oportunidad de tener esta vinculación, estamos pudiendo conocer los casos que llevan de gran relevancia, un tema de derechos humanos que es sumamente importante en esta época ahora, pero desde siempre debió considerarse. Yo les agradezco mucho el tiempo. Yo espero que podamos continuar estas conversaciones. En algún momento podremos ampliar un poco más la visión de cada uno de ustedes, si nos lo permiten. Y por ahora, pues básicamente agradecerles el haber compartido sus conocimientos, los casos que acompañaron, y no sé si quisieran despedirse con algún mensaje final. Marisela y luego Eric, por favor. Sí, pues gracias a toda la audiencia por escucharnos, y también el invitar a que todas y todos podamos reconocer estas diferencias y poder vivir todos en esta interculturalidad. Gracias. Gracias. Bueno, yo nada más agradecería obviamente a nuestros maestros de Secocice, a la escuela, y por estos espacios que nos aperturan. Siempre es bueno que estos casos que nosotros llevamos o estas situaciones sean oídas por más personas, y ojalá que les motive a que todos hagamos una lucha ciudadana en pro y en defensa y en procuración de los derechos humanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Como ven, estos son los temas que abordamos en Ciencia y Realidad. Seguiremos manteniendo, espero, la colaboración de investigación, y sobre todo para demostrar que en investigación de ciencia social pues también procuramos que exista este compromiso con la sociedad y que se reflejen también los resultados en ello. Pues muy bien, agradecemos que nos hayan seguido y nos estamos viendo por Ciencia y Realidad a través de Regeneración Pluralidad. Que pasen buen día.